a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Espero que de maravilla y mil gracias por estar aquí una vez más. Y pensarás que tengo el podcast algo abandonado, pero no, la verdad es que pienso en él día y noche. Y ya estoy feliz, estoy emocionada de estar con ustedes. No te preocupes, ya estamos de regreso con más historias, más chismecito. Y hoy te tengo una historia súper interesante que vamos a tratar de desenredar un poco de dónde viene la famosa imagen de China poblana, que sin duda se ha convertido en toda una leyenda y parte de la identidad nacional de México. Que si estás familiarizado con este término mexicano, también ya habrás escuchado la famosa frase de ni era china ni era poblana. Pero qué tan real es esta historia, qué tanta mitad es mitote, qué tanta mitad es hecho y qué otra tanta parte se ha convertido en leyenda. Todo eso lo iremos platicando aquí y para hacerlo necesitamos tener presente el nombre de nuestra protagonista de la historia, que es Mirra Catarina de San Juan, a quien se le atribuye ser la primera china poblana. Si no eres de México y no sabes qué o quién es la china poblana, te voy a dejar un concepto de lo que escribió Enrique García Molina, que él comenta que la china poblana es la legítima hija de México, al igual que la Virgen de Guadalupe. Imagínense a ese nivel compararlas. La china poblana viste colorido traje en el que están representados los colores de la bandera nacional, verde, blanco y rojo, obviamente, y ambas imágenes son antes de 1821, que es cuando se consuma la independencia de México, ahora sí que cuando nace en México, y es de la adopción de una bandera cuyos colores han permanecido como símbolo nacional. O sea que la china poblana es usada como la figura o la representación de la típica mujer mexicana, del folclore, de lo tradicional, y se toma como un referente para la vestimenta de las mujeres cuando se trata de hablar un poco del estilo mexicano. En pocas palabras, hoy vamos a platicar quién fue la más mexicanísima de las mexicanísimas, que ni era mexicana, que ni era china y ni era poblana. Pero en realidad, y de acuerdo a los registros más acertados, probablemente venía de la India. Mirra, al igual que muchas personas y mercancías de aquel entonces tan lejano oriente, llegó a América por la ruta comercial hoy conocida como la Ruta del Galeón de Manila, o también conocido como la Nao de la China, que aproximadamente toca tierras mexicanas, llegando a Acapulco, lo que en ese entonces todavía era Nueva España, en enero de 1625. También de acuerdo con algunos registros y testigos, se trataban de una princesa, algo así que había sido robada de su reino y luego vendida como esclava. Y así es como Mirra llega a ser vendida para el uso doméstico, al igual que muchos esclavos de descendencia asiática. En la Nueva España ya provenía o ya se tenía esta costumbre de esclavizar personas provenientes de Asia, por lo cual la palabra china era como un sinónimo de sirvientas o de criadas, pero no del todo peyorativo. Sí, ya sé que suena súper racista, pero en esa época, en la mayoría de los casos, simplemente se les decía como china en una forma de relación o cariño que habías desarrollado entre la servidumbre. Hoy, como es costumbre, sigue pasando todavía, todo lo que proviene de Asia lo seguimos nombrando chino o china, que es otra de las confusiones por las cuales también se le da el nombre de China poblana. Y bueno, poblana no es porque sea simplemente de venir de Puebla, sino porque también al ser una muchacha de pueblo era un sinónimo de pueblerina. Aunque en su caso, en el caso de Mirra, sí coincidía con las dos definiciones de pueblerina y de Puebla, porque ella vivió cerca de 70 años en la ciudad de Puebla. Cuesta mucho trabajo desenredar lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es leyenda y lo que la misma Mirra decía sobre ella misma para alimentar estas leyendas. De acuerdo a ella, y sí, literal la película de Fuentes, créeme, güey,
Pues ella dice que nació en las grandes tierras del Mongol alrededor de 1606 en alguna ciudad de la India, cuyo nombre ella no recordaba y que llegó a Acapulco en 1621 y solía contar que ella era la hija del dueño absoluto del reino de Arabia y de la India, pero que no se acordaba del nombre de su papá, sí del de su mamá, que era Gorta, y el de su abuelo. Todos ellos, según ella, origen muy noble. También recordaba que a la edad de 9 años fue raptada por traficantes de esclavos portugueses y fue así que terminó embarcada en el galeón de Manila. El nombre de Mirra significa amargura y mientras ella era llevada al puerto de Cochín, tuvo un encuentro con frailes jesuitas que evangelizaban la zona, entre paréntesis, colonizaban a huevo, y fueron ellos los que bautizaron con el nombre de Catarina de San Juan a Mirra, que es como la vamos a mencionar a partir de ahora, y la metieron en una fe católica grandísima. A lo que obviamente una joven de su edad y en las condiciones, o sea, era una persona que estaba siendo esclavizada, obviamente se iba a aferrar por completo a la fe católica que le estaban otorgando. Los traficantes portugueses, al llegar a Manila, vendieron a Catarina, anteriormente Mirra, a un agente enviado por un rico y piadoso capitán poblano de origen portugués, don Miguel de Sosa, que necesitaba una china, es decir, un personal de servicio que fuera amoroso con su familia, para que sirviera a su casa, pero sobre todo acompañara a su esposa, doña Margarita de Chávez, en su solitaria vida sin hijos, ya que, como les decía, una chinita recién llegada de la NOA era la mejor opción para que las familias se hallaran cómodas en el matrimonio. Muy bonito concepto del tráfico de seres humanos que se tenía en esa época. Pero bueno, ese tema lo tocaremos después. Estoy segura de que si yo hubiera estado en el lugar de Catarina viviendo esa situación tan fea, hubiera hecho lo mismo de aferrarme a la fe católica y creer con el mayor fervor porque era lo único que tenía. Ya a bordo del galeón, el comisionado de Miguel de Sosa disfrazó de hombre a Catarina para que pasara desapercibida ante los agentes virreinales, ya que el capitán poblano había pagado mucho por ella, pero también el virrey de ese entonces, don Diego Carrillo de Mendoza, buscaba una sirvienta con la misma característica y pues tenía miedo que le quitaran a Catarina. Y por si se lo preguntaban, comprar a Catarina costó aproximadamente 500 pesos oros. Sí, amigos, eso valía la dignidad de una persona. En fin, así es como llega Catarina a lo que sería su nuevo hogar en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. A pesar de tener muchas virtudes, a Catarina le costó muchísimo aprender español. Nunca logró escribir ni leer correctamente. E imaginen ustedes llegar a un lugar donde no tienen familia, no tienen nada, están asustados, no hablan el mismo idioma, no conocen a nadie, apenas están conociendo la religión, les cuesta trabajo hacer amigos, en fin, no pueden hacer nada. Qué situación tan difícil debió de haber vivido ella. Dichas situaciones la orillaron a tener esa tremenda devoción católica, que además estamos hablando de que llegó a Puebla, lugar que hasta la fecha, seamos honestos, se distingue por ser excesivamente católico y conservador. Sumándole que si alguna vez has ido a Puebla, incluso si no eres católico, si no eres devoto, tiene ese aire colonial que te atrapa y te hace terminar viendo esas iglesias espectaculares, porque hay que reconocerlo, qué chuladas de edificios son las iglesias en Puebla. Y con todo este contexto sobre lo que era Puebla en ese entonces, es que la China poblana pudo desarrollarse. Puebla, como sociedad lo dice, la ciudad de Los Ángeles, se marcaba por una vida religiosa bien estricta y complementaria en todos los sentidos. Ahí eran frecuentes los hombres y mujeres que aseguraban tener visiones religiosas, revelaciones, experiencias místicas, milagros, se elevaban y hablaban con los ángeles. Y bueno, una cosa tremenda. Actualmente los poblanos pelean con topes, pero en ese entonces ellos buscaban ser santos o santas. Y bueno, ese chiste lo entenderás solo si eres de México. Dentro de la casa de Miguel Sosa, Catarina fue muy apreciada y llevó una vida de lo más normal. Obviamente normal me refiero a lo normal de la época porque pues al final era una persona esclavizada, nunca fue liberada y tuvo que esperar hasta la muerte del capitán, quien en su testamento dejó muy claro que antes de liberar a Catarina debían de pasar algunos años más al servicio de su esposa.
Una vez pasado el tiempo, Catarina quedó en libertad, pero adivinen qué pasó. Uno pensaría, es libre, qué felicidad, pero oh sorpresa, recuerden que ella estaba sola, sin familia, no sabía nada sobre México, apenas hablaba el idioma y obviamente esto a Catarina hizo que se las viera súper mal, no conocía a nadie, no había nada que lo conectara a ese país. Para sorpresa de nadie, ella deambuló por varios días por las calles sin rumbo, sin dinero, sin comer, hasta encontrarse con el padre Suárez y este le ofreció también trabajo, para sorpresa de nadie también, de servicio en su casa, donde conoció al que después sería su esposo, Domingo de Suárez. Y a pesar de que tardaron 10 años casados, por ahí dicen los chismes que nunca llegaron a consumar ese matrimonio, saben a lo que me refiero, no hubo cha-cha-cha. Y esto porque el sacerdote la hizo prometer mantener su castidad. Y como ya les había dicho, Catarina ya era bastante intensa con el fervor religioso y pues viviendo en la casa de un sacerdote se volvió lo doble. Al poco tiempo de casarse comenzó a tener visiones divinas de que es ahí donde su leyenda de santa comienza también a formarse. Muchos feligreses acudían a ella para rogarle y pedirle milagros, ya que se decía que ella conocía el camino de la santidad y podía salvar vidas o curar enfermos, pero sobre todo compartía la desolación que solo los más pobres conocían. Para 1644, Catarina quedó viuda a la edad de 38 años y una vez más en situación de calle. Fue así como otro capitán de nombre Hipólito del Castillo la recogió y le ofreció refugio. Obviamente, como la vida siempre es dramática y reforzando su imagen de beata, su nueva casa quedaba justo enfrente de las puertas de la iglesia de la Compañía de Jesús. Algo que me parece muy curioso y que siempre asociamos a las chinas poblanas son estas vestimentas de colores, el típico verde, blanco y rojo, pero la realidad es que Catarina, al ser viuda y estar enfocada a una vida católica, pues vestía con mucha sencillez y modestia. Aunque poco a poco esta vestimenta la fue convirtiendo también en un personaje singular, ya que aunque era lo típico que se esperaba de una viuda, ella lo llevaba al límite, traía un velo que era fácil de reconocer, le tapaba la cara al andar por la calle y siempre adaptaba esos pequeños detalles a su personalidad. En viuda dramática. Catarina aplicaba la de fake it until you make it, ya que ella misma creía con absoluta sinceridad sus visiones y lo que declaraba. Entre las muchas cosas que decía es que jugaba con el niño Jesús y notaba la presencia de ángeles. Era habitual verla hablar con una imagen de Jesús y aseguraba que los demonios la acosaban y la gente aseguraba que los presagios que ella decía se cumplían. O sea, tal cual a la letra le seguían el juego. Con todo este aire, su imagen se volvió una auténtica virgen que tanto ella como la gente se creían. Y es ahí donde curiosamente empieza a recordar momentos fantásticos de su vida, describiendo a su madre como una santa, en cómo su nacimiento fue un milagro, cómo a los 2 años navegó en una canasta en un río hasta que fue rescatada, y mil historias más que la verdad a mí me costaría mucho trabajo creer. Por más de 40 años, Catarina de San Juan hizo públicas sus visiones religiosas en la ciudad de Puebla y la gente se las creía al pie de la letra. Y bueno, si al día de hoy nos seguimos creyendo que un marihuano atrapó una hada en Guadalajara, pues obviamente que en esa época se creían de todo. Y si son de la vieja escuela, entendieron esa referencia de la hada. Obviamente, como buenos mexicanos, el chisme de la Santa Catarina se corrió por todos lados y Catarina se hizo de conexiones en el Puebla católico muy populares, entre ellas Sor María de Jesús, una monja a la que frecuentaba en el convento de la Concepción y que en ella encontró un amor maternal y una guía religiosa. Algo que sí podemos decir que fue un milagro es que Mirra o Catarina cayó en la pobreza varias veces, fue víctima del trato de personas, una salud mental algo inestable, pero que milagrosamente vivió 82 años de edad, que para la época y para la de ahorita también es algo difícil de alcanzar. A esos 82 años, casi ciega y con muchos dolores físicos, fallece en una humilde casa el 5 de enero de 1688,
Obviamente su cuerpo fue adorado y custodiado por una ferviente multitud que arrebataban pedazos de su ropa, de las sábanas que la cubrían, del ataúd, de todo, porque eran reliquias religiosas ahora. La gente se hincaba ante sus restos y había una larguísima procesión que recorrió las calles de Puebla hacia la catedral, casi como si estuvieran despidiendo una celebridad. Y es que sí, casi era una celebridad local. Sus reliquias fueron colocadas en la sacristía de la iglesia de la Compañía de Jesús y la escena era impactante ya que no se había visto una multitud tan grande en ese entonces. Pero a pesar de esta popularidad, nunca pudo ser considerada como una santa. Tal vez para sus seguidores sí, pero nunca logró ser canonizada. Si son católicos o religiosos, no sé, o si saben algo del proceso sobre la canonización, pues bueno, la iglesia pone muchos lineamientos para considerar a alguien santo, entre ellos pues que se pueda comprobar que hizo algún milagro. Y desgraciadamente Catarina no cumplía con ninguno, y ya que es la misma iglesia la que desmiente todo lo de Catarina diciendo que era algo exagerado lo que se hablaba de ella, y lograron que la Santa Inquisición prohibiera imágenes de Catarina en 1691 porque a ese fervor la consideraba la gente como una santa. Haciendo a un lado todo esto de sus visiones y milagros, Catarina era considerada una persona amigable, querida, respetada por las personas que trataban con ella, ya que era demasiado modesta y le gustaba mucho la caridad. Y obviamente, como estamos en México, una mujer que vivió y fue considerada como una santa, posteriormente iba a convertirse en una leyenda y símbolo de la feminidad mexicana. Sociedad religiosa que la nombró en su momento y sociedad religiosa que hasta el día de hoy la sigue recordando. Hoy en ella vemos reflejados lo que se busca o lo que se buscaba en la sociedad novohispana, que eran mestizos y católicos hasta la médula. Y a su muerte fue enterrada en la sacristía del Templo de la Compañía de Jesús en Puebla, en la que popularmente se le conoce como tumba de la China poblana. Ella fue así como la influencer de la época en el que las mujeres podían reflejarse y encontrar una identidad. Obviamente mestiza y católica era algo con lo que todos se identificaban en ese entonces, pero pues no existe una relación entre los atuendos de Catarina con los de China poblana que conocemos. Si no son de México, se los voy a poner en las fotos para que sepan de qué estamos hablando. Pero bueno, supongo que después de su muerte y al provenir del lejano oriente, que se le asimila como un lugar lleno de colores, de diseños, de telas, pues bueno, esto se le fue sumando a estos atuendos exóticos porque iban más con la imagen de una persona proveniente de ahí, de una santa, de una leyenda que se fue transformando y lo que dio inicio a que las mujeres novohispanas se fueran vistiendo como mujeres pueblerinas hasta que las criollas empezaron a adueñarse de esta imagen que posteriormente se hizo la imagen de la mujer mexicana. Chale, gentrificaron el traje de mirra. Una de las descripciones de China poblana que hoy se apega a la imagen contemporánea es la que hace Madame Calderón de la Barca al decir que la procesión del Viernes Santo estaba lleno de bastantes trajes pintorescos, pero que nadie podía rivalizar con las bellas campesinas poblanas, con sus vestidos de fiestas, de colores, con muchas veces una cara y un cuerpo de belleza extraordinaria, de mirada atrevida y coqueta, pero con un pie moreno y pequeño que va dejando ver un zapato de raso blanco y con la falda a menudo con franjas y bordados de oro macizo, con un rebozo moteado de oro y con un chal de crespón de China color vivo y graciosamente echado sobre las cabezas. Creo que esa descripción es la que un poquito más se adapta a lo que hoy viene siendo el concepto de China poblana. Y como pasó con el traje de charro en los hombres, el traje de China poblana a través de los siglos se fue transformando en el símbolo de la mexicanidad. La típica blusa blanca, manga corta escotada, con un pecho fino de algodón y diversos bordados, sin olvidar las famosísimas lentejuelas bordeadas con diseños de símbolos patrios como son las banderas, los escudos, el calendario azteca, y se le añade un rebozo de seda con los colores de la bandera, obviamente, aretes grandes, trenzas de listones de colores, collares con muchas cuentas, y como podemos notar, Catarina o Mirra nunca se vistió así.
Para este episodio me basé en el libro de Hijas de la Historia, Las mujeres que construyeron México, de Isabel Revuelta Pú, que me parece no es la primera vez que les recomiendo este libro, es bastante sencillo de leer y te despierta mucha curiosidad. Muchas gracias por llegar al final de este episodio donde hablamos de la China poblana, que ni era china ni era poblana, pero que sin duda se hizo mexicana. Te agradezco tu visita aquí y no olvides seguirnos en redes sociales para tener más detalles de este episodio y muchos datos interesantes. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Mujeres con Historia.